El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, habían algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado a un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de poderse sentar. Hermanos y hermanas, buenas tardes. Hoy iniciamos nuestra reflexión haciendo una consideración como familia, como amigos, como hermanos. Todos, usted y yo, en una historia personal, en una historia particular, en una historia como familia. Todos tenemos una historia de pruebas, una historia de enfermedad, una historia de tragedia, una historia crítica, una historia dolorosa, una historia donde hemos derramado lágrimas, una historia donde nos hemos sentido morir, una historia donde nos hemos sentido que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere, que Dios nos ha abandonado, que Dios me ha dejado, que a Dios no le importo. Una situación y una historia de prueba dura. Y ante eso mucha gente, usted y yo incluso, nos puede haber pasado. Nos quejamos porque Dios a mí no me escucha. Y no me escucha, ¿sabe, Padre? Porque Dios no me libera del tormento. Dios no me libera de esa situación de familia. Dios no me libera de esa enfermedad. Dios no me libera de esa tragedia. Mire que me levanto de una, caigo en otra, me levanto y caigo. Sufro muchos males en esta vida, Padre. Pero la segunda lectura, tomada del libro de la carta a los Hebreos,
hace alusión a la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Esta oración dice así: durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Cristo sufrió y con voces y lágrimas, dice, rezaba ante su Padre Dios, que le escuchó, pero no lo libró de la prueba. Fue escuchado, dice la carta a los Hebreos, mas no fue liberado de su muerte, de su tragedia, de su dolor, de su agonía, y fue conducido a la muerte en cruz. Aunque Cristo no nos libere de los sufrimientos, del dolor, de la muerte, de la persecución, del chisme, de esa situación dura de familia, aunque Cristo no nos libere de eso, no quiere decir que a usted Dios no lo oiga. Dios le escucha. Y con esa certeza firme hemos de ir a la oración: Dios me escucha a mí. Y hay muchos, sin embargo, que no le entienden y por eso se quejan. Dios no me oye. Por eso sigo con mis males, con mis tropiezos, con mis enfermedades, con mis sufrimientos. A Jesús Dios su Padre no le quitó los sufrimientos, pero el Padre le escuchó. Dios escucha. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios: no sabemos pedir, y si pedimos, pedimos lo que no nos conviene. Y Dios puede escucharnos, y sin embargo Él permite que permanezcamos en la prueba. Dios no nos va a liberar. Dios permite que permanezcamos en la prueba. En el evangelio de hoy, el mismo Jesús le habla y le dice: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, va a producir mucho fruto. Y la carta a los Hebreos dice: a pesar de que Él era el Hijo, imagínese usted, Él era el Hijo, aprendió obedeciendo en el sufrimiento. Aprendió a sufrir obedeciendo. Se convirtió, por lo tanto, en causa, su dolor, su sacrificio, su pasión se convirtió en causa de salvación eterna. Acá entendemos nosotros el sentido del sufrimiento. Le costó muchísimo, sufrió desde lo que usted no se imagina, padeció mucho. La beata Ana Catalina Emmerich, una vidente, sobre las revelaciones de la pasión del Señor, ella misma relata en el libro, dentro de sus revelaciones, en Getsemaní, dice, ella recibió la revelación de Jesús en el huerto y Jesús hablaba: mi alma está triste hasta la muerte. Padre, haciendo esas consideraciones, ¿cómo puedo entender el sufrimiento? San Pablo nos dice: completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Hay, por lo tanto, un sufrimiento en Cristo, sí, y su sufrimiento fue redentor. Hay sufrimiento en mí, su sufrimiento también tiene que ser redentor. Pero mire, no se vaya a molestar, usted es muy egoísta, porque ni siquiera a Dios le quiere ofrecer su dolor. Dice el Papa, ahora San Juan Pablo II, en Salvices Doloris: el dolor es salvífico, pero el dolor es mío, Padre. En mi sufrimiento es mío, la situación de mi familia es mía. Mire, yo padezco y por eso sufre, por eso se angustia, por eso pasa penas, por eso pasa, mire, no deja de pasar un Viernes Santo porque se queda allí en su dolor. Esto es mío. Aprenda a ofrecer lo suyo. Esto es mío, Padre. Lo hemos meditado más de alguna vez. Sí, Dios se lo ha ofrecido a usted,
Para algunos es difícil, para algunos la cruz es más pesada, menos llevadera, difícil, pero aprenda a hacer una ofrenda de dolor. Señor, esto es mío y te lo ofrezco a ti. Y así como tu dolor es redentor salvífico, mi dolor me hace a mí también convertirme en autor de salvación eterna. Mi dolor unido a los de Cristo es también redentor. Sea generoso, reciba. Así como aprendemos a recibir los bienes, así también aprendamos a recibir los dolores, los males, el sufrimiento, la enfermedad, la crítica, el chisme, la persecución, la situación particular o difícil de mi familia. Aprenda a recibirlo de Dios. Pero a veces, Padre, es difícil, sí. A veces no le entendemos también, porque muchas veces en la vida nos la pasamos alegres, nos la pasamos con bien, o queremos incluso no atormentarnos y por eso todo lo tenemos asegurado, y evitamos entre menos los males mejor. Porque si tengo un poquito de calor, no aguanto, ¿no? Y me voy a buscar una Coca-Cola. Tengo un poquito de hambre, voy a buscar una golosina para mitigar el hambre. Tengo un poquito de dolor o sufrimiento, me voy por un diclofenaco. Tengo un poco, claro, hasta de las gripes aprendemos que hay que dejar que desarrollen, hay que sufrir un poquito, ¿no? El lagrimeo, la molestia, porque si usted se lo toma inmediatamente al sentir molestia, ¿verdad que no se cura? Se prolonga la enfermedad. Hay que dejar que brote, hay que dejar que supure ese mal, porque ese mal es de fuera. Sí, a veces hay que ver que en ese proceso de dolor hay un porqué. Pero Padre, no lo entiendo, mi dolor, la situación particular de mi familia, qué difícil es, sí, porque muchas veces en la vida andamos, sí, gozando, muchas veces con una copita de vino en la mano, por la vida, por la salud, por el bienestar. Pero lo que no sabemos es que esta uva, este poco de vino, también ha tenido un proceso para que se alegre. Tiene un proceso como el de la enfermedad. La uva se siembra, la uva crece, la uva debe de pasar muchos días y muchas noches, tormentas y lluvias, el sol y el frío. Luego de que la uva crece, ¿no? Aparece delicioso a la vista del hombre, pero la uva también tiene que ser removido de aquel lugar donde está, ha recibido la vida, ha recibido lo hermoso, su color, lo delicioso que es, que tiene que ser arrancado, tiene que ser separado. Y después de ser separado, tiene que sufrir, tiene que ser triturado. Este vino debe de pasar un proceso, donde a fuerza, ¿sí?, de estar, ¿cómo se dice? Es esa situación que pasa la uva, pues esa uva tiene que ser triturada para poder separar de sus propias carnes el frescor, el jugo de la uva. Debe de tener un proceso de embotellamiento y después de haber sido trasladado a una botella, de la botella es conducida a esa copa de vino que usted alegremente brinda por la vida. Un proceso duro, un proceso difícil, sí. Ese proceso no es nada fácil, La uva se tuvo que dejar triturar. El sufrimiento también. El sufrimiento tiene un proceso. El sufrimiento no es malo. El sufrimiento, el dolor es salvífico y tiene un proceso del cual la vida saca lo mejor de usted. Que aguante, que aguante. Cómo lo soporta con paciencia, cómo lo soporta con fidelidad, cómo lleva el dolor con alegría, cómo lleva esa situación de familia muy sereno, muy serio, muy maduro en la vida. Lleva un proceso también de triturado.
y del sufrimiento nosotros aprendemos mucho. Pienso, por ejemplo, en el proceso de enfermedad. Ahora viene a mi mente el recuerdo de Monseñor Oscar Julio. Un proceso que empezó con una caída, empezaron con unos exámenes, empezaron con unas biopsias, empezaron internándolo, empezaron pues con unas quimios y todo fue colapsando uno por uno, ¿no? Hasta verlo en deceso. ¿Y qué aprende uno? Que en la vida también, a pesar de la enfermedad, que es un proceso, uno debe de aprender, cuídese. Sabrosos los tacos, ¿no? Sabrosos los chicharrones. Sabrosa la Coca-Cola, los dulces, vaya, qué bueno. Ay, Padre, ahora Dios es malo conmigo porque, claro, vea la diabetes que tengo, el hígado graso, vea esto y vea lo otro. Claro, pero sabrosos los chicharrones, no, los tacos, más si son de buche. Vaya, ahora Dios tiene la culpa. No, esos son males que usted se consiguió. Los males que yo le abro muchas veces son no los que producimos nosotros, aunque hay alguna culpa, porque yo descuidé aquello que tenía, descuidé mi salud, descuidé a mi esposa, descuidé a un amigo, descuidé al hijo, no, porque tanto que le decía tápese, tápese y ahora con pulmonía, cuídese, cuídese, no, que con su moto, con su carro y ve ahora en un accidente, pues protéjase y mire, claro. Del sufrimiento aprendemos. Ahora le pregunto yo, ¿qué sufrimiento tiene usted? ¿Cuál es su padecimiento? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su tristeza? ¿Cuál es la situación particular? ¿Cuál es eso que lo critican y que lo juzgan? ¿Qué es eso que le produce lágrimas, tristeza, que no lo deja dormir? ¿Cómo cuesta, Padre, todo eso? Claro, no siempre vamos a ganar. Alguna vez esa situación se convierte en lágrima, en dolor, en separación, en caída, en un accidente, en una muerte, en un hospital, sí. Muchas veces no vamos a ganar. Pero para llegar nosotros a la verdad, a la plenitud de la luz, hace falta pasar por unos días oscuros. Hace falta pasar como Cristo, ¿no? Noches en soledad, noches con tristeza, noches en el sepulcro y pasa, Padre, no soporto ya esta situación, espere. No toda situación de dolor, de tragedia se queda. Hay una expresión urbana que dice, Padre, rece por mí porque estoy pasando una situación difícil. Vaya, qué bonito, felicidades, aguante. Usted dice, está pasando porque la situación no se queda. Estoy pasando, Padre. No siempre ha habido enfermedad, no siempre ha habido situación difícil, no siempre ha sido así. O en otro tiempo ha habido risas, en otro tiempo ha habido salud, en otro tiempo hemos estado a plenitud en alegría con la familia. En otro tiempo le hemos pasado muy bien, nos hemos reído, hemos cantado y si hemos llorado incluso de alegría. Espere, el tiempo de la cruz tuvo que pasar por un proceso difícil, pero Cristo durante 3 días también tuvo que esperar para poder resucitar y verse un cuerpo glorioso. Tranquilo, sea paciente. No aguanto, Padre, espere un poquito más. A veces toca esperar hasta el 3er día, un poquito más. Solo los que sufren, los triturados en esta vida, son amados por Dios. Así lo dice la bienaventuranza. Dichosos ustedes los perseguidos, los sufridos, los injuriados, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ya llegará el 3er día, sea paciente, sepa esperar. Para ser buen vino hay que dejarse aporrear por la vida, hay que dejarse triturar. Entonces sí, después de una tragedia, de una enfermedad, vamos nosotros a disfrutar lo sabroso de la vida. Y si hoy usted no tiene ninguna situación difícil, aprovéchela también.
ofrezca su servicio, sea generoso, trabaje un montón por la iglesia, por la evangelización, sea agradecido. Todas estas situaciones alegres nos mantienen en pie. La Eucaristía, la comunión, la reflexión, la oración, la adoración, las visitas a Jesús sacramentado, la confesión sacramental. Mire, todas estas situaciones nos mantienen fuertes para que cuando llegue ese momento difícil y triste, usted no se queje, usted no le dé la espalda a Dios, no se pelee con Él, al contrario, seamos agradecidos y seamos pacientes, porque así como ha habido tiempo malo, hay tiempo bueno, y si hay tiempo malo, esfuerce, sea perseverante en la fe, porque quizás Dios nos premia a nosotros con un tiempo difícil. Padre, yo tengo una cruz, yo tengo una situación difícil, yo tengo una enfermedad, yo tengo un chisme, una crítica. Sea paciente, dichoso usted. Así que dicha la suya, porque va por buen camino. Va por buen camino. Porque dice el santo cura de Ars, si en tu caminar no te topas de frente con el diablo, eso quiere decir que vas por la misma dirección que él. Tengo una cruz, dichoso usted. Su situación, su historia de pruebas lo va a conducir directamente a la mirada misericordiosa de Dios, que lo ampara, que lo protege, que lo asista, y que en los días difíciles no se aparta, porque los médicos, Él, lo ha dicho Él, no son los sanos, sino los enfermos los que lo necesitan. Le vamos a pedir a Nuestra Señora, la Virgen María, le conceda buen ánimo, fuerzas para continuar, y por supuesto nos conceda al final de ese camino de tormenta, de prueba, de dolor, de sufrimiento, de situación particular en la familia, nos conceda la alegría de poder cumplir el deseo de su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Les invito a ponerse de pie. En este día solemne